con la presentación de Raúl Carpio. Él es docente de la Facultad de Posgrado Ciencias Empresariales y Educación Continua de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Es ingeniero eléctrico especializado en telecomunicaciones de la ESPOL, posee además un magíster en Administración de Empresas de la SPAE, un diplomado en Métodos Actuariales de la OIT, una especialización en Técnicas Actuariales de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y actualmente se encuentra cursando estudios doctorales en Administración Estratégica de Empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como perito evaluador del CES y del CEACES, entre otros cargos destacados. Hoy nos va a hablar sobre las franquicias extranjeras en el Ecuador y su impacto en la balanza comercial. Buenas tardes. Sé que la hora no es la más adecuada para una presentación en este momento. Sé que algunos ya están con hambre para irse al almuerzo. Así que voy a tratar de ser lo más preciso y breve. Cuando me contactaron de la superintendencia fue a través del coordinador de la Facultad de Economía y del decano de la Facultad de Economía, a quienes agradezco esta invitación. Me comentaron, tienes que tomar un tema. Básicamente hay un par de variables ahí. Una variable son las franquicias y la otra variable son la balanza comercial ecuatoriana. Y para nosotros los que nos dedicamos a la investigación en lo que es ciencias administrativas y económicas, se convirtió en una oportunidad muy interesante. Bueno, qué bien, voy a ponerme a investigar, a buscar las bases de datos, las tablas de información de todas las franquicias en el Ecuador, con su información histórica, con sus valores de inicio, con su evolución a lo largo de estos últimos años. ¿Quién es el gerente? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cuántas oficinas hay? Vamos a buscar las bases de datos. Entonces uno se ilusiona y dice, voy a hacer unos estudios tal vez correlacionales, tal vez estudios factoriales exploratorios, tal vez exploratorios confirmatorios, tantas cosas bonitas que se pueden hacer en el ámbito de la investigación de ciencias sociales. Pero les digo lo que pasó, y eso es lo anecdótico y lo interesante en la presentación que voy a hacer. Me voy a centrar básicamente en lo investigativo académico. Me encontré con que no hay bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que encontré? Llamamos a través de la red que tenemos de información, la red de contactos, llamamos a diferentes instituciones. Yo tengo un equipo de estudiantes con los cuales normalmente hacemos investigaciones. Las señoritas gentilmente hicieron un gran esfuerzo, un gran esfuerzo para contactar a estas diferentes instituciones. ¿Se saltó? Ya. Para contactar a estas instituciones donde tenemos gente conocida, muy capaz, muy buena, que siempre nos ayuda con estas cuestiones. Y lamentablemente en todas ellas, y algunas más que no he puesto ahí, la contestación fue, mira, la información está. ¿Dónde está? Nadie la ha compendiado, no sabemos si es que está repartida entre varias instituciones o si está organizada en un solo lugar. Yo supongo que la más probable es la superintendencia de compañías, pero no hay la clasificación que tú me estás pidiendo, entonces no te podría dar esa información como tal. Repito, es lo que me han contestado los contactos en estas diferentes instituciones. Hicimos la investigación vía bases de datos, entramos al Banco Central, se hizo un gran trabajo investigativo, pero no hay las bases de datos. Entonces le dije, bueno, tranquilos, trabajemos con lo que sí hay. En investigación lo más importante es tener una fuente adecuada, una fuente confiable. Yo no me puedo basar en la información que tal vez un periodista de repente lanzó en una edición dominical con fuentes mezcladas y todo eso. No, así no trabaja la academia. Entonces necesito fuentes formales. En esa búsqueda de fuentes formales encontramos algunas cosas interesantes, pero me estrello con la otra parte. Mucha de esa información no está actualizada. Voy a mostrar información en la cual tal vez nos remontemos a 2005, en otros casos a 2011, y en el mejor de los casos, una cierta información que es de los últimos años. Esto, más que un problema, a los que somos investigadores se nos empezó a hacer agua a la boca. ¿Por qué? Porque decimos, aquí hay muchísimo para hacer. Entonces, hay todo un conjunto investigativo que se puede desarrollar junto con todas estas instituciones que estoy seguro que nos van a ayudar y que van a aportar con la información que podamos requerir.
Y si esto aún mejor todavía nos ayuda la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, mejor todavía para coordinar toda esta gran investigación que se abre, toda esta área que se abre para poder generar una buena estadística en nuestro país. Los negocios, las empresas, el desarrollo comercial no es posible si no tenemos estadísticas actualizadas, adecuadas, que sirvan para tomar decisiones. Básicamente eso es lo que vienen a hacer los chicos aquí durante 5 años en su grado y durante 2 años en su posgrado, en su maestría. Vienen a conocer técnicas de análisis que les permitan, a través de la información adecuada, tomar mejores decisiones. Entonces, metiéndonos un poquito ya en las variables, aquí tenemos algo sobre lo que tiene que ver con las franquicias. Y yo lo tomé desde el ámbito de aquellas franquicias extranjeras que ingresan a Ecuador y por lo tanto van a tener un cierto impacto. Cuando me hablaron del impacto en la balanza comercial, yo lo vi un poquito tautológico porque de entrada la respuesta la conocemos. El impacto en la balanza comercial es negativo. O sea, si entra una franquicia sale dinero por varios ámbitos. Pero en cambio el aspecto positivo, que lo vamos a mencionar aquí de las franquicias, es muy amplio. Entonces no hay por qué castigar o criticar el tener un factor que afecte negativamente a una balanza comercial. Lo que nos interesa es el conjunto, el compendio global de todo esto. El efecto en la comunidad, el efecto en la sociedad económica del país. Entonces, ahí hay alguna información. Hablamos de 152 actualmente que son de afuera y que están aquí. Muchas de ellas latinoamericanas, la mayoría de Estados Unidos y algunas de otros países. Como les digo, he tratado de buscar las fuentes. Esta información es de 2013. Esperemos que el estudio de estos dos señores haya avanzado. Yo voy a tratar de contactarlos directamente a ellos. Esa es la ventaja de la academia, de que nos encanta comunicarnos e intercambiar información para poder tener finalmente esta gran base de datos que a todos, tanto estudiantes, investigadores, pero sobre todo para los gerentes, les va a servir muchísimo para su toma de decisiones. Ahí está. Bueno, esto es lo que ya han hablado los colegas que son de la parte jurídica, que son expertos en todo eso de ahí. Entonces, esta lámina es la que a mí me interesa muchísimo revisar. ¿Por qué a alguien aquí en el Ecuador le interesaría invertir una gran suma de dinero en adquirir una franquicia? Y ojo que aquí no voy a hacer la distinción, porque no tengo la información para hacerlo, entre lo que es simplemente una licencia, ¿sí?, un acuerdo, y lo que es una franquicia. No voy a hacer esta distinción porque, como les digo, no tengo la manera de discriminar estas dos posibilidades. Entonces, ¿por qué adquirir una franquicia? Todo empresario tiene que pasar por estas etapas. En todo negocio, en toda idea, en todo emprendimiento que realice. Al pasar durante esta parte, en la parte de la fundación, la parte inicial, la parte de la inversión inicial y todo eso, el montaje, es la parte en la que el gerente, el emprendedor, se pasa solamente comiendo las uñas, se pasa nervioso, sufriendo el entorno de riesgo, tanto local que incluso externo, que puede tener con respecto a si me va bien o me va mal. El porcentaje de riesgo más o menos asignado a este periodo, a este tiempo, es de un 70% del riesgo del negocio. Es cuando está la incertidumbre, cuando no sabemos qué va a pasar. Y recién después, cuando llegamos a esta parte de aquí, a lo que Malcolm Gladwell le llama the tipping point, es decir, el punto de quiebre o el punto de inflexión, en el cual ya el negocio se asienta y es aceptado y conocido por la comunidad que consume. Bueno, entramos a un crecimiento, ¿no? A la etapa de crecimiento en la cual ya el riesgo disminuye y se mantiene, digamos, en un 20%, porque también tenemos que ver la posibilidad de que tenga yo la capacidad instalada o por instalar para crecer. Y finalmente la etapa de maduración, en la cual ya estamos con un negocio consolidado, como con industrias maduras, que le llamamos técnicamente industrias fragmentadas, en la cual posiblemente entrarán varios competidores. ¿Por qué compramos la franquicia? Al comprar la franquicia nos evitamos todo este 70%. Esto es lo que usted está pagando. Esto puede ser periodos, la variable es tiempo. Esos 5 pueden ser meses, depende del negocio, bimensual, puede ser trimestres o semestres.
Depende del tipo de negocio, el tipo de industria en la cual está dirigido este negocio en particular. Usted compra la franquicia y paga muchos dólares, muchos miles o cientos de miles o tal vez millones de dólares. ¿Para qué? Para evitarse este 70% de riesgo. Y pasar directamente acá. Para trabajar con un negocio que no hay que hacerlo conocer porque todo el mundo lo conoce, un producto que todos lo han probado. Entonces entramos en algo mucho más seguro. ¿Qué estamos adquiriendo en ese momento? Bueno, varias partes. Estamos adquiriendo la carpetita, que es el famoso manual de cómo se tiene que hacer todo esto y de qué reglamentaciones de marca hay que seguir. Toda la codificación está ahí. Primer costo. Segundo costo, la inversión inicial que hay que montar, que se la montará con dos cosas, con bienes locales, infraestructura y cosas así, pero también puede existir maquinaria especializada que vaya a ser necesario importarla. Y ahí viene el otro efecto en la balanza comercial. Tenemos que importar, bueno, son bienes de capital, es algo muy bueno para generar empleo y generar movimiento económico, pero el impacto, hay que decirlo, en la balanza es negativo. ¿Ahí termina? No. Porque muy posiblemente este servicio o producto que voy a ofrecer, por condiciones de la carpetita, me dice, usted solamente puede utilizar estos tipos de bienes, tal vez incluso con este proveedor que ya está certificado por nosotros. Y ese proveedor no está aquí en el Ecuador. Entonces, en manera continua, yo voy a tener que proveerme no solo de bienes locales para poder trabajar, sino también de bienes importados. Porque me lo exige, ¿quién? Esta franquicia, este contrato, este acuerdo, esta licencia. Impacto de eso, negativo en la balanza comercial. Entonces, por eso les mencionaba que era tautológico un poquito el asunto, pero en todo caso muy interesante porque con datos ya se podrían establecer ratios, índices de eficiencia, índices de productividad, que es lo que más nos interesa a nosotros. El día de ayer que a mi clase fue a visitarme muy gentilmente el economista Dajic, nos explicaba un asunto de precios relativos, se podría también concatenar y enlazar con esto, para ver de qué manera finalmente puedo tener yo ventajas comparativas o competitivas con los países vecinos, que se están moviendo muchísimo en este ámbito, pero muchísimo. Algunas, digamos, posibilidades de franquicias. Aquí nuestros amigos del área jurídica son muchísimo más expertos en escudriñar todos estos diferentes parámetros y las posibilidades que tienen. Todas ellas tienen sus ventajas y sus desventajas. Siempre tenemos que tratar de ver las ventajas y las desventajas, minimizarlas o pagar para que se eviten. Tenemos de distribución de servicios, en el que básicamente nosotros vamos a entregar lo que tenemos basado en un manual, siempre basado en el manual de la franquicia. Simplemente como recordatorio económico, el tema de la balanza comercial, que forma parte de la balanza de pagos, que está teniendo obviamente en estos momentos muchísimos problemas por el tema del flujo de efectivo, pero que en todo caso esperemos que sea un asunto pasajero nada más. Las exportaciones y las importaciones, cuya diferencia nos da el resultado macro general de esta variable económica. Como les digo, el impacto va a ser negativo, sin embargo, es solamente un número lo que es negativo. El ámbito positivo es, como les decía, el movimiento económico que se genera, el poner a Ecuador ya en las bases de datos de las empresas que están en otros países. Es decir, el efecto al entrar una franquicia internacional acá, al mismo tiempo coloca al Ecuador como uno de los clientes de estas empresas multinacionales internacionales. Es decir, nos ubica en el mapa. Existimos en muchos lugares para referencia de estas empresas que son muy grandes, muy poderosas. Las ventajas de las que han mencionado los compañeros, tengo entendido que estas láminas y todo esto va a quedar subido en la página web, así que ni para qué leer, pero básicamente lo importante es que el conocimiento, esto que se entrega o esto que traemos, ha tenido ya años de prueba y error, entonces ya es algo que va, digamos, a lo seguro. Y aquí surgió una gran pregunta. Conversaba el otro día con un colega de este ámbito, le decía, tengo esta charla, pasa esto, y me dice, ¿y ya lo analizaste al revés?
Es decir, ¿por qué a las empresas de aquí o se les hace tan difícil o no les interesa generar franquicia? Y empezamos a revisar. Aquí en la Universidad Espíritu Santo tenemos muchos estudiantes, tengo muchos estudiantes también tanto de grado como de posgrado, y en los de posgrado muchos son gerentes de compañías. Y yo conversaba el otro día con un gerente de un restaurante muy famoso que está en todos los centros comerciales, y le decía, oye, ¿por qué no empiezas a hacer franquicia? Y él me decía, muy simple, porque no tengo ninguna motivación para hacerlo. Si yo voy a entregar parte del control, parte de mi distribución, parte de lo que conozco, de lo que he aprendido en todos estos años, tienen que darme algo a cambio. Y en este momento no lo veo, me dice. Entonces seguimos conversando y terminamos hablando del famoso COPSI, del Código Orgánico de la Producción y de Incentivo al Comercio Internacional. Y revisándolo, que es parte de una de las materias que imparto aquí de producción, revisándolo no encontramos, al menos en el código, tal vez allá en el reglamento, aunque sé que el reglamento lo van a reformar porque ya hay una solicitud para eso, no hay incentivos para franquiciar, para yo, empresario ecuatoriano, generar franquicia, o tal vez no hay los incentivos adecuados que hagan que yo busque esto. Recién después de muchos años, una cadena de cafetería recién va a abrir su primer local internacional en Panamá. Creo que ya lo abrió. ¿Pero por qué no lo hizo antes? Conversábamos con el gerente el otro día en una charla que vino a dar acá a la universidad y nos decía lo mismo, no encuentro aún el incentivo. Pero ¿cómo es posible que eso ocurra si en otros países desarrollados, que se supone que han pasado por muchas etapas y están más adelantados que nosotros, lo que más les interesa a los emprendedores y a los empresarios es generar franquicias? ¿Por qué aquí no tenemos esa motivación? La respuesta no la sé. Entonces, queda para nuevas investigaciones que estoy seguro que podemos juntos, en conjunto, las instituciones y la universidad y las empresas, comprender lo que está ocurriendo. Esta simbiosis, esta sinergia colectiva que tiene que haber en la famosa triple hélice que estableció Denning entre academia, lo público y lo privado, tiene que empezar a moverse, esta famosa triple hélice. Desventajas. Hay una bien interesante. El emprendedor es muy inquieto y el emprendedor tiene que estar claro y consciente de que si trae una franquicia, él no puede alterar eso de ahí. Es decir, si él dice, no, yo quiero de ahora en adelante producir o hacer o trabajar con materiales solamente de este tipo, no señor, hay unas reglas y usted no puede romper esas reglas. Por eso le puse ahí, tendrá un margen reducido de creatividad. No va por ahí donde puede explayar su creatividad. Aquí hay cierta información, la obtuvimos de la Federación Iberoamericana de Franquicias, es de 2011. Se escucha cerca, pero en realidad recordemos que estamos en 2016, ya son 5 años. O sea, en 5 años nació, creció y es multinacional totalmente Facebook o Twitter. O sea, en 5 años pasan muchísimas cosas. Ya no es información tan adecuada, pero bueno, algo tenemos ahí. Entonces, observemos que las relaciones son muy diferentes. Habría que analizar la variable influyente, si la variable influyente es la población, el PIB per cápita, cuál es la variable que influye ahí para que haya o no una apertura para este tipo de negocios franquiciados. Insisto, se abre todo un capítulo de investigaciones para todos nosotros, no solamente para la academia, sino también para las empresas, que seguramente nos ayudarán con los datos. Esta es la continuación, ciertas variables de facturación. Como les digo, estamos al 2011. Esto tiene que haber cambiado mucho en los últimos años. No sé si tenga un componente cíclico, no sé si tenga un componente estacional. Necesito saber eso para tomar mejores decisiones de no solo qué franquicia compro, cuándo la compro. También el momento, el timing, también es muy importante el momento de iniciar un negocio. Entonces, necesitamos establecer todo eso.
Aquí hay un ranking elaborado por los amigos del IDE Business School, con información del 2005. Hay un ranking de franquicias. Lo sacaron el 2007 publicado, les demoró mucho tiempo por lo que veo, pero la información es de 2005. 2005 estamos hablando de más de 10 años atrás. Insisto, no hay información. No lo veamos como una crítica, veámoslo como una grandísima oportunidad. Estamos frente a una oportunidad que se nos ha abierto de repente. Yo no me imaginé que era tan limitado el tema de información, porque cuando trabajamos con otro tipo de variables económicas, macro, micro, tenemos al INEC y las encuestas están ahí. Entonces, no hay esa separación, y como les digo, incluso no hay la separación entre lo que es solamente una licencia y lo que es una franquicia. Entonces, esta información que en algún momento fue útil, ahora está obsoleta. Pero es lo que hay. Es la continuación de la tabla. Costos de franquicias. Esta información es de 2012. Hay algunas ahí para que más o menos los jóvenes tengan en cuenta cuánto deben separar para adquirir una franquicia de estas. No es barato y no tiene por qué serlo, ojo. No tiene por qué serlo. Te están ahorrando el 70% del riesgo. Desde el día que abres, ya vendes. Desde el día que abres, todo el mundo sabe lo que estás vendiendo. Todo el mundo sabe cómo es y cuál es el nivel de satisfacción que va a obtener con el producto o con el servicio. Te ahorraste todo eso de ahí. ¿Cómo te ahorraste todo ese periodo? Pagaste nada más. Es una gran oportunidad que sigan entrando franquicias, pero aún mejor para nuestro país, una grandísima oportunidad es que podamos exportar franquicias. Ahí se abre todo un capítulo, porque a veces hablamos, no, que la crisis, perfecto. Olvídate por un momento entonces del ámbito local. Franquicia, exporta la franquicia y vamos a los países a los que les va muy bien en este momento. Y eliminaste el riesgo país a cero, porque te vas hacia afuera. Esta información la traje a colación porque me mete nuevamente a la Federación Iberoamericana de Franquicias. Entonces hay unas cositas interesantes ahí. Miren la proporción. Cada línea horizontal, cada barrita horizontal es un 100%. ¿Ok? Y la parte roja es lo local y la parte gris es la extranjera. Entonces más o menos vean la proporción. Es bonito el gráfico porque nos ayuda a interpretar varias cosas. Entonces fíjense el Ecuador, por dónde anda. Nuestra proporción en cuanto a lo que sale de aquí es muy pequeña en comparación a lo que entra. ¿Okay? Es muy pequeña. Este dato es del año... No lo tengo por aquí. Debe ser 2011 como la otra información que teníamos hace un momento. Nuevamente, falta información. Falta actualizarlo. Estoy seguro que esos porcentajes se tienen que haber movido. Y a veces muy sensiblemente. El porcentaje, como están en Ecuador, al año 2010, comidas, se mueve bastantísimo, se mueve muchísimo. En servicios hay varias cosas. El tema de cuidado corporal se mueve muchísimo por el tema de Colombia. Colombia maneja muchísimo el tema de cuidados de la salud, del cuerpo, lo holístico y esas cuestiones así. Entonces, tenemos una gran influencia de eso. Y el 27% que básicamente tiene que ver con venta de artículos personales, principalmente ropa. Este cuadrito de la viabilidad, estoy seguro que lo han desarrollado mucho mejor mis colegas. Básicamente nos muestra un pequeño gráfico plano del camino a llevar para tener una franquicia y mantenerla sólida. Puede haber muchas objeciones o muchas críticas a este modelo planteado. Esto es un modelo planteado. Podríamos mejorarlo aún más, podríamos actualizarlo, ingresarle nuevos componentes que nos ayuden a hacerlo mucho más dinámico, pero en todo caso es un modelo inicial que puede ser mejorado y desarrollado. Lo que creo que todos conocemos, hay 9.800 puestos de trabajo generados de acuerdo a la AEFRAN, que es la Asociación Ecuatoriana de Franquicias. Agradecemos por la información, creo que hay representantes aquí de la asociación.
estoy seguro que hay. Principalmente se centran las franquicias en Guayaquil, Cuenca y Quito por estos motivos que vemos acá, ¿no? Principalmente es el tamaño de la población. Principalmente eso. Ecuador es un país que tiene muy centralizada su población en estas 3 ciudades por muchísimas decisiones que se han tomado en los últimos 50 años. Buenas decisiones a nivel de geografía económica ecuatoriana serían el hacer que la gente migre a otras ciudades, no solamente estas 3, generando mayores polos de desarrollo. Las características del emprendedor, las pongo porque normalmente el franquiciante es un emprendedor, aunque normalmente alguien que franquicia, que compra una franquicia, ya tuvo negocio, ya exploró su aventura empresarial y se dio cuenta que tal vez le funcionó muy bien o tal vez no le funcionó muy bien y decidió mejor comprar una franquicia. Me voy a la segura. Ahora, ocurre algo interesante que se lo plasma en el libro muy bueno que se los recomiendo, de Andrés Oppenheimer, el de Crear o Morir, lectura muy recomendada para usted como emprendedor, como franquiciante, como innovador, en el cual se habla del gran crimen que se hace con el emprendedor en Latinoamérica, que es de que a todo emprendedor que le va mal queda totalmente marginado, vetado, mal visto, cuando en otros países al emprendedor que alguna vez quebró se le abren todas las puertas y es bien recibido porque se supone que tiene experiencia. Se supone que ya ha cometido los errores que tiene por cometer y ahora va a empezar mucho mejor. Una breve comparación entre el sistema tradicional y el sistema de franquicias. Sobre todo esto que conversábamos hace un momento de la sinergia operativa. Ya voy a terminar, sé que el tiempo es limitado. Creo que me faltan 5 ya. Y el ámbito de que ya no vendemos mercancía, vendemos satisfacción al cliente. ¿Por qué? Porque las franquicias normalmente son modulares. Es decir, yo puedo, y eso ustedes cuando generen la suya también tienen que hacerlo así, busquen hacerlo así. Yo puedo venderte la franquicia hasta este punto, o si la quieres hasta el punto de acá te cuesta un poquito más. O si no tienes la plata suficiente para esto, te puedo vender la franquicia pero con un poco menos. Es decir, por módulos. Una franquicia tiene que ser modular para que se pueda adaptar a las posibilidades o a los requerimientos del cliente o del posible cliente. Se salta esta cosa. Ahí estoy, ¿no? Bien, esto es más o menos unas conclusiones. Lo que les mencionaba, la cuestión negativa, se trae bienes de capital, bueno, sale el flujo de efectivo, que no importa, estamos generando movimiento económico, estamos generando empleo, estamos generando posibilidades y oportunidades, porque toda franquicia que viene seguramente genera negocios alrededor de ella. Entonces hay un efecto multiplicador, un efecto en clúster que siempre mantiene este tipo de negocios. El objetivo actual es de que estas compras continuas que le hacemos a los proveedores internacionales, porque la franquicia nos obliga, el objetivo actual que se ha planteado a través de tanto los estamentos públicos como privados es, ¿habrá la posibilidad de que nosotros podamos fabricar eso aquí localmente? Y ya entramos a un ámbito muy interesante, que es el del cambio de matriz productiva. Habrá cosas que sí podamos hacer aquí, habrá cosas que no podamos hacer aquí. Y aquellas que no podamos hacer aquí abren una nueva ventana de oportunidades para desarrollo de tecnología y nuevos negocios. Desarrollo de capacitación en otros ámbitos, en otras áreas, porque las franquicias y todo el diferente conglomerado de posibilidades no se queda solo en comida y en ropa. O sea, hay muchísimos tipos de franquicias que se pueden hacer aquí, incluso de mano de obra calificada. Hay muchas posibilidades. Entonces, la conclusión global que yo haría aquí es, hay mucho por hacer. Y eso nos abre la posibilidad, tanto a la academia como a la empresa y a las autoridades de control o de supervisión, generar esta sinergia que empuje a todos hacia adelante. Hay unas pequeñas aquí referencias, no están completas, y bueno, muchas gracias.